Nadie te enseñó a pensar por ti mismo. Y aunque nunca lo habías notado, lo sientes todos los días. Sientes que algo no encaja. Que vives, pero no sabes exactamente por qué. Te levantas. Cumples. Respondes. Decides. Pero en el fondo, algo se siente automático. Como si tu vida avanzara, sin que realmente la estés eligiendo. A veces te preguntas si de verdad quieres lo que persigues. Si tus metas son tuyas. O simplemente aprendiste a desearlas. Te dijeron que estudiar era el camino. Que trabajar duro te daría sentido. Que seguir las reglas te haría feliz. Y sin darte cuenta, empezaste a repetir. Repetiste ideas. Repetiste opiniones. Repetiste formas de vivir. Nunca te detuviste a preguntar si eran tuyas. No porque no quisieras, sino porque nadie te enseñó a hacerlo. Así pasaron los años. Aprendiste a responder rápido, pero no a cuestionar. Aprendiste a memorizar, pero no a comprender. Aprendiste a obedecer, pero no a pensar. Y ahora hay una sensación difícil de explicar. No es tristeza exactamente. No es frustración total. Es algo más silencioso. Una especie de vacío leve. Como si estuvieras viviendo una vida prestada. Como si tus decisiones vinieran de un lugar automático. Como si tus pensamientos ya estuvieran escritos antes de que aparecieran. Miras a tu alrededor. Y todos parecen seguir el mismo ritmo. Las mismas metas. Las mismas preocupaciones. Las mismas respuestas. Nadie parece cuestionarlo. Y eso te hace dudar aún más. Porque si todos viven así, ¿no será que así debe ser? Entonces sigues. Sigues pensando lo que te enseñaron. Sigues creyendo lo que escuchaste. Sigues deseando lo que viste en otros. Pero algo dentro de ti permanece inquieto. Una pequeña voz que susurra. ¿Y si nada de esto es realmente mío? Ese pensamiento aparece. Y rápidamente desaparece. Porque cuestionar incomoda. Pensar profundamente cansa. Dudar asusta. Es más fácil seguir. Más fácil repetir. Más fácil vivir sin mirar demasiado profundo. Pero el costo es silencioso. Vives sin sentir que eliges. Avanzas sin saber hacia dónde. Y poco a poco, tu vida se convierte en una serie de decisiones que nunca examinaste. No porque seas débil. No porque seas indiferente. Sino porque desde el principio, nadie te enseñó a pensar por ti mismo. Y cuando eso no ocurre, la mente se llena de ideas heredadas. Ideas que parecen tuyas. Pero no nacieron en ti. Ideas que guían tu vida. Sin que siquiera lo notes. Y ahí empieza todo. En ese lugar silencioso. Donde vives según pensamientos. Que nunca cuestionaste. Y lo más extraño. Es que casi nadie se da cuenta. Porque cuando todos repiten. Repetir parece normal. Nadie te obliga. Nadie te encierra. Nadie te dice exactamente qué pensar. Pero aún así, piensas igual que millones. Adoptas opiniones. Sin recordar cuándo las elegiste. Defiendes ideas. Que nunca analizaste. Temes caminos. Que jamás exploraste. Y poco a poco, tu mente se llena de certezas. Que no nacieron de tu experiencia. Te dijeron que es el éxito. Te dijeron que es fracasar. Te dijeron que significa vivir bien. Y lo aceptaste. No porque fuera verdad. Sino porque siempre estuvo ahí. Como una voz constante. Una voz que no cuestionaste. Porque creíste que era tuya. Pero algo no encaja. Porque incluso cuando logras lo que se supone que querías, la sensación no es completa. Incluso cuando sigues el camino correcto, aparece una duda silenciosa. ¿Y si solo estoy siguiendo instrucciones invisibles?
Empiezas a notar pequeños detalles. Opinas algo, y luego te preguntas de dónde salió esa idea. Deseas algo, y no sabes por qué lo deseas. Temes algo, aunque nunca lo hayas vivido. Es como si tu mente funcionara con pensamientos heredados. No elegiste la mayoría de ellos. Simplemente aparecieron. Y los hiciste tuyos. Y entonces surge una incomodidad profunda. Porque si tus ideas no son totalmente tuyas, ¿cuánto de tu vida sí lo es? Esa pregunta incomoda. Porque implica algo más grande. Tal vez no solo repites pensamientos. Tal vez repites decisiones. Tal vez repites tu forma de vivir. Como si tu vida fuera una continuación de ideas que nunca examinaste. Y mientras más lo notas, más confuso se vuelve todo. Porque la mente quiere seguridad. Quiere respuestas claras. Quiere creer que todo está bajo control. Pero cuando empiezas a cuestionar, todo se vuelve incierto. Lo que parecía obvio, deja de serlo. Lo que parecía correcto, se vuelve dudoso. Lo que parecía tuyo, comienza a desvanecerse. Y entonces entiendes algo inquietante. Quizá no estás perdido. Quizá solo estás pensando con ideas que no elegiste. Quizá no estás desmotivado. Quizá solo estás siguiendo un camino heredado. Quizá no estás vacío. Quizá nunca llenaste tu mente con pensamientos propios. Pero esta confusión no es un error. Es el comienzo. Porque antes de pensar por ti mismo, tienes que darte cuenta de que no lo estabas haciendo. Y ese momento, aunque incómodo, es el primero que rompe el silencio. El primero que abre una grieta en todo lo que siempre diste por hecho. Y cuando esa grieta aparece, algo empieza a cambiar. Porque ahora ya no puedes ignorarlo. Ahora sabes que tal vez tu mente ha estado caminando por senderos que nunca elegiste. Y esa idea, aunque desconcertante, también es una puerta. Una puerta hacia algo que casi nadie explora. La posibilidad de pensar, por primera vez, por ti mismo. Hace más de 2000 años, un hombre caminaba descalzo por las calles polvorientas de Atenas. No enseñaba desde un templo. No hablaba desde un trono. No escribía doctrinas. Solo conversaba. Ese hombre era Sócrates. Y mientras la ciudad estaba llena de voces que afirmaban saber, él hacía algo extraño. Dudaba. No dudaba por debilidad. Dudaba por claridad. Había observado algo profundo en la naturaleza humana. La mayoría de las personas no piensa. Solo continúa pensando lo que aprendió. Como un río que sigue el cauce que encontró. Como el viento que repite su dirección. Como una mente que repite sin darse cuenta. Desde niños absorbemos ideas antes de tener conciencia. Nos dicen que es correcto, y asentimos. Nos dicen que es importante, y lo perseguimos. Nos dicen quién deberíamos ser, y lo intentamos. Nadie nos enseña a detenernos. Nadie nos enseña a mirar esas ideas. Nadie nos enseña a preguntar. ¿Esto es verdad, o solo lo aprendí? Así, la mente se llena en silencio. No con experiencias propias, sino con interpretaciones heredadas. Creencias sobre el dinero. Ideas sobre el éxito. Miedo sobre el error. Definiciones sobre la felicidad. Todo se instala sin resistencia. Y con el tiempo, esas ideas se convierten en tu identidad. Dices yo pienso. Pero muchas veces solo repites. Dices yo quiero. Pero ese deseo nació en otro lugar. Dices yo temo. Pero ese miedo nunca fue examinado. La mente se acostumbra tanto a repetir, que confunde repetición con pensamiento. Y esa es la ilusión más profunda. Porque mientras crees que piensas, no buscas. Mientras crees que eliges, sigues el camino trazado. Mientras crees que decides, solo respondes automáticamente. Sócrates veía esto en cada persona que encontraba.
Veía seguridad, pero no claridad. Veía respuestas rápidas, pero no comprensión. Veía opiniones firmes, pero no reflexión. Y entendía que el problema no era la ignorancia. Era algo más sutil. La gente no sabía que no sabía. Vivían con la sensación de certeza, sin haber cuestionado nada. Por eso no les decía qué pensar. Porque añadir otra idea solo aumentaría el ruido. En cambio, hacía preguntas. Preguntas simples, pero profundamente desestabilizadoras. ¿Qué significa vivir bien? ¿Por qué consideras eso correcto? ¿De dónde proviene esa idea? Al principio, las personas respondían con confianza. Pero cada respuesta abría una nueva pregunta. Y poco a poco, la estructura mental empezaba a temblar. No porque Sócrates atacara, sino porque la verdad no estaba construida sobre reflexión. Era como una casa hecha de suposiciones. Bastaba tocarla para que mostrara sus grietas. Y cuando eso ocurría, aparecía algo que casi nadie experimenta. Silencio. Un silencio interno. No el silencio de no saber qué decir, sino el silencio de darse cuenta. Darse cuenta de que muchas certezas eran solo hábitos mentales. Darse cuenta de que la mente puede repetir durante años sin examinar. Darse cuenta de que vivir sin cuestionar es vivir en piloto automático. Ese momento era incómodo, porque la mente busca estabilidad, busca seguridad, busca creer que entiende. Pero cuando las ideas heredadas se rompen, aparece la incertidumbre. Y la incertidumbre asusta. Por eso la mayoría evita cuestionar. No porque no pueda pensar, sino porque pensar de verdad implica dejar de aferrarse a certezas. Implica aceptar que tal vez mucho de lo que creías no era realmente tuyo. Pero Sócrates veía algo más allá del miedo. Sabía que en esa incomodidad nace la libertad. Porque cuando una idea heredada se derrumba, aparece un espacio vacío. Y ese vacío no es peligroso. Es fértil. Es el lugar donde surge el pensamiento propio. No como repetición. No como reacción. Sino como descubrimiento. Pensar por uno mismo no significa tener ideas nuevas constantemente. Significa mirar tus ideas con honestidad. Preguntarte: ¿esto lo elegí? ¿Esto lo comprendí? ¿Esto refleja mi experiencia? Esa mirada cambia la mente. La vuelve más lenta, pero más consciente. La vuelve menos segura, pero más auténtica. La vuelve más silenciosa, pero más clara. Y entonces ocurre algo profundo. Empiezas a notar que muchos conflictos internos nacían de ideas no examinadas. Empiezas a ver que muchos miedos eran creencias heredadas. Empiezas a sentir que tus decisiones pueden surgir desde un lugar más verdadero. Eso no transforma el mundo exterior, pero transforma tu forma de estar en él. Y ese cambio es silencioso. No se ve desde fuera. No se anuncia. Pero se siente. Porque por primera vez, la mente deja de repetir. Y empieza a observar. Y cuando comprendes todo esto, surge una pregunta inevitable. Si he estado repitiendo pensamientos, ¿cómo empiezo a pensar por mí mismo? La respuesta no está en aprender más. No está en llenar tu mente con nuevas ideas. No está en buscar otra voz que te diga qué creer. Hace siglos, Sócrates ya había entendido esto. Por eso no entregaba respuestas. Porque sabía que cada respuesta aceptada sin reflexión se convierte en otra cadena. En lugar de eso, enseñaba algo más simple. Preguntar. No preguntas complicadas. No teorías. Solo preguntas honestas. Cuando alguien afirmaba algo, Sócrates no discutía. Solo decía: ¿por qué lo crees?
Y esa pregunta, aparentemente pequeña, cambiaba todo. Porque obligaba a mirar hacia adentro. Pensar por ti mismo empieza exactamente ahí. No cuando encuentras una nueva verdad, sino cuando te atreves a examinar la que ya tienes. Cada pensamiento que aparece puede ser observado. Cada miedo puede ser cuestionado. Cada deseo puede ser comprendido. Eso es lo que hacía Sócrates. No daba direcciones. Encendía la conciencia. Imagina que cada idea en tu mente es una piedra colocada hace años. Nunca la moviste. Nunca la miraste. Simplemente construiste tu vida encima. Pero ahora empiezas a levantarlas una por una. No con prisa. No con fuerza. Solo con curiosidad. ¿De dónde viene esta idea? ¿Es realmente mía? ¿La entiendo o solo la repito? Ese acto silencioso es profundamente transformador. Porque la mente deja de reaccionar y comienza a observar. Eso es pensar por ti mismo. No es gritar tus opiniones. No es contradecir a todos. No es crear ideas nuevas sin sentido. Es algo más tranquilo. Es mirar con honestidad. Sócrates creía que una vida sin examen era una vida vivida en la superficie. No porque fuera incorrecta, sino porque nunca se profundiza. Pensar por ti mismo es empezar a profundizar. Es detenerte antes de aceptar. Es dudar sin miedo. Es permitirte no saber para poder descubrir. Y ese proceso no es ruidoso. Sucede en silencio. En un momento cotidiano. Cuando cuestionas una opinión automática. En una decisión pequeña. Cuando te preguntas si realmente la elegiste. En un pensamiento repetido. Cuando lo observas sin seguirlo. Así comienza todo. No con grandes cambios. No con respuestas definitivas. Solo con una pregunta sincera. La misma que Sócrates repetía una y otra vez. ¿Por qué piensas eso? Esa pregunta abre la puerta. Una puerta hacia una mente más consciente. Una mente que ya no repite sin mirar. Una mente que ya no acepta sin examinar. Una mente que empieza a descubrir su propia voz. Y cuando comienzas a pensar por ti mismo, algo silencioso cambia. El mundo sigue siendo el mismo. Las personas siguen opinando. Las ideas siguen circulando. Pero tú ya no reaccionas igual. Escuchas, pero no absorbes todo. Observas, pero no aceptas automáticamente. Piensas antes de creer. Y esa diferencia es casi invisible. Pero transforma tu vida desde dentro. Porque por primera vez, tus pensamientos empiezan a nacer de tu propia comprensión. No de la costumbre. No del miedo. No de la repetición. Sino de algo más profundo. Conciencia. Y entonces entiendes algo que casi nadie ve. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras. Es pensar por ti mismo. Porque cuando tus pensamientos son heredados, tus decisiones también lo son. Y cuando tus decisiones no son tuyas, tu vida se vuelve una continuación automática. Pero cuando empiezas a cuestionar, aunque sea poco, rompes esa continuidad. Aparece un espacio nuevo. Un espacio donde eliges con claridad. Donde dudas sin miedo. Donde puedes cambiar sin sentir que traicionas algo. Ese espacio es libertad interior. Hace siglos, Sócrates lo entendió con una sencillez profunda. No intentó cambiar el mundo. Intentó despertar la mente de cada persona. Porque sabía que una mente que piensa por sí misma ya no puede vivir dormida. Y quizá eso es lo que está ocurriendo ahora. Tal vez no estás aprendiendo algo nuevo. Tal vez estás recordando algo que siempre estuvo en ti. La capacidad de observar. La capacidad de cuestionar. La capacidad de descubrir. No necesitas respuestas perfectas. No necesitas certezas absolutas.
Solo necesitas una cosa. La valentía de preguntarte. ¿Esto lo pienso yo? ¿O solo lo heredé? Esa pregunta parece pequeña. Pero si la sostienes, si la repites, si la llevas a tu vida, todo comienza a cambiar. Porque cada vez que cuestionas, despiertas un poco más. Cada vez que dudas, te acercas a tu propia voz. Cada vez que piensas por ti mismo, dejas de repetir. Y en ese momento, sin ruido, sin anuncios, sin que nadie lo note, empiezas a vivir. No según ideas heredadas, sino según la claridad que nace dentro de ti. Tal vez ese sea el verdadero despertar. No encontrar respuestas, sino dejar de repetirlas.